Mi novia me llevó a terapia de pareja para convencerme de que debía dejarla acostarse con otros hombres. Pero cuando empecé a salir con mujeres más atractivas me dijo que estaba arruinando la relación. Todo empezó con una sesión de terapia de pareja que jamás pedí, que jamás insinué querer, pero que de pronto apareció agendada en mi calendario como si fuese una cita médica de rutina. Como si fuera algo que simplemente se hacía, como ir al dentista o renovar el seguro del carro. Fue idea de Laura, mi novia de entonces, con quien llevaba ya 2 años de relación. Desde el inicio, ella siempre se presentó como una persona moderna, abierta y libre de ataduras arcaicas, como decía con frecuencia. Yo no era particularmente cerrado de mente, pero sí venía de una crianza tradicional donde el compromiso en pareja todavía significaba algo más que una etiqueta. Aún así, nunca fui ese tipo de hombre que impone reglas o que necesita controlar cada paso de su pareja. Me gustaba Laura por su independencia, por su capacidad de hacer lo que se proponía, por su forma directa de hablar y su energía arrolladora, pero ese mismo fuego que al principio me parecía admirable fue el que, con el tiempo, comenzó a calcinar todo a su paso, incluyéndome. La cita con la terapeuta fue un sábado en la mañana. No era la típica oficina fría o impersonal, sino un espacio decorado con libros de autoayuda, tapetes coloridos y cuadros de frases motivacionales escritas en cursiva. Laura entró primero, se sentó en el sillón con una soltura casi cínica y se adelantó a cualquier presentación. Le explicó a la terapeuta que estábamos allí porque yo seguía atrapado en una visión monógama del amor. Que ella no quería terminar la relación, pero que necesitaba que yo entendiera que el amor real no tiene dueño ni exclusividad. Yo me quedé mirando la alfombra, no tanto porque me sorprendiera lo que decía, porque Laura ya había soltado ideas similares en algunas discusiones pasadas, sino por la tranquilidad con la que lo planteaba. Como si lo lógico fuera que yo cediera, que yo me ajustara. Como si su necesidad de acostarse con otras personas fuera tan natural como pedir más espacio en el closet. Durante las siguientes sesiones, porque sí, acepté ir a 3 más, Laura se dedicó a construir su caso. Decía cosas como que se sentía estancada sexualmente, que no estaba segura de quién era sin experimentar otras pieles, que lo nuestro podía crecer si ambos nos dejábamos contaminar por la experiencia de terceros. Lo decía con una mezcla de entusiasmo y dramatismo, como si hablara de un viaje espiritual, no de abrir las piernas a otros hombres mientras yo esperaba en casa. La terapeuta, por su parte, era de las que evitan juicios de valor, todo lo analizaba con preguntas que buscaban el consenso. En ningún momento me dijo que debía aceptar nada, pero sí planteaba el tema como una conversación válida que debíamos tener. Me sentí presionado, atrapado entre la imagen de pareja madura que supuestamente era capaz de tolerar esas cosas y la voz interna que me gritaba que eso no era lo que yo quería, que eso me haría pedazos. El punto más bajo llegó en la tercera sesión, cuando Laura, con una sonrisa que me heló la sangre, dijo que ya había conocido a alguien interesante en el gimnasio. Que no había pasado nada todavía pero que estaba segura de que con mi permiso la experiencia sería más rica. Me lo dijo ahí, frente a una mujer que yo no conocía y que simplemente tomaba notas mientras asentía. No sé si fue rabia, humillación o simple desconexión, pero no respondí nada. Sentí que si decía lo que realmente pensaba, me tacharían de inseguro, de machista disfrazado de romántico, de inmaduro emocional. Así que tragué saliva, fingí una sonrisa vacía y dije que necesitaba tiempo para pensar. Esa noche dormí en el sofá de mi mejor amigo. Laura ni siquiera me preguntó dónde estaba. Durante los días siguientes, recibí correos y artículos enviados por ella con títulos como Los mitos del amor romántico y cómo la monogamia perpetúa el control afectivo. Me hablaba como si estuviera haciendo un favor, como si me estuviera educando en algo revolucionario. A mí me sonaban a justificaciones preensambladas, a discursos reciclados para esconder el simple deseo de tener permiso para acostarse con otro sin sentir culpa. Lo que más me dolía no era el contenido, sino el desprecio disfrazado de superioridad moral. Porque en el fondo yo sabía que si los roles estuvieran invertidos, si yo le dijera que quería estar con otras mujeres y esperaba que ella lo aceptara como prueba de amor, me habría crucificado sin dudarlo. Después de varios días sin hablar mucho, Laura propuso formalizar el acuerdo.
Dijo que ella necesitaba empezar a verse con otras personas y que sería justo que yo también lo hiciera, así que planteó que hiciéramos una prueba de apertura de 3 meses. Según ella, así descubriríamos si realmente estábamos hechos para seguir juntos. Yo acepté, pero no porque creyera en ese experimento absurdo, sino porque me sentía en deuda conmigo mismo. Necesitaba saber qué pasaba si dejaba de ser el hombre que todo lo aguanta, que todo lo tolera por miedo a perder. Si iba a terminar, al menos quería hacerlo con la espalda recta y la conciencia limpia. En el fondo, no lo sabía en ese momento, pero ese fue el inicio de la venganza más serena y necesaria de toda mi vida. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir que no hay nada que le duela más a una persona que se cree superior que ver cómo aquel al que intentó controlar florece en sus propias narices. Actualización 1. Pasaron apenas 3 semanas desde que iniciamos ese estúpido periodo de prueba y la forma en que Laura se lanzó a la nueva dinámica fue tan entusiasta, tan meticulosa y desvergonzadamente entregada, que por momentos sentía que estaba presenciando una puesta en escena que llevaba años ensayando. No fue algo gradual ni torpe, como uno esperaría en una persona que apenas está explorando otro tipo de vínculos, no. Fue directo, como si el tipo del gimnasio, el que mencionó en la terapia, ya hubiese sido su amante desde antes o, mínimo, una carta guardada que solo estaba esperando el permiso oficial para salir a jugar. Lo cierto es que esa misma semana ella comenzó a pasar más tiempo fuera de casa que dentro. Se arreglaba con esmero exagerado, usaba ropa interior nueva, de esa que no había usado conmigo ni en aniversarios, y cada vez que salía, lo hacía con la frase "no me esperes despierto" como si fuera un chiste casual. Aunque su tono siempre tenía algo de provocación. Esa forma tan tranquila en la que normalizaba su doble vida dentro de la relación me hervía la sangre, pero no dije nada. No todavía. Me limité a observar y tomar nota. Una noche regresó a casa a las 4 de la mañana, tambaleándose entre risas con un olor a colonia masculina barata que jamás había sentido. Se metió a la ducha sin saludarme siquiera y, cuando salió, se acostó en la cama como si nada, como si aquello fuera lo más normal del mundo. A la mañana siguiente me preguntó si quería desayunar con ella y me habló de lo buena que estaba la comida peruana, como si compartiéramos confidencias de viejos amigos. Lo decía mientras me miraba con ese aire de condescendencia que usaba cuando se sentía intelectualmente superior. Yo solo asentí, fingiendo estar más ocupado con el café que con sus palabras, aunque por dentro algo se quebraba un poco más cada vez. Fue en ese momento que entendí que si yo seguía esperando algún gesto de reciprocidad o de cuidado, me iba a hundir en su narrativa, donde ella era la heroína de la liberación emocional y yo apenas un personaje secundario que debía aprender a aplaudir en silencio. Así que decidí actuar, no para competir, no por despecho, aunque claro que había algo de rabia acumulada, sino porque necesitaba recuperar una parte de mí que había ido perdiendo entre tantas renuncias. Me descargué una aplicación de citas, subí un par de fotos recientes y, para mi sorpresa, en menos de una hora ya tenía varias coincidencias. No lo hice por venganza, pero reconozco que cuando sentí esa pequeña validación, algo dentro de mí respiró con alivio. Me había acostumbrado tanto a vivir bajo la sombra de Laura, a caminar sobre cáscaras de huevo para no incomodarla, que había olvidado que también podía ser deseado, que también podía elegir. Mi primera cita fue con una chica llamada Paula, diseñadora gráfica, divertida, directa y con un sentido del humor tan absurdo como refrescante. Quedamos en un bar pequeño del centro, uno de esos lugares donde nadie va a impresionar a nadie, y la noche fluyó con una naturalidad que me descolocó. No había necesidad de medir las palabras, ni de pretender ser alguien más. Me sentí cómodo, tranquilo, incluso feliz. Hablamos de libros, de películas malas, de viajes frustrados por culpa de pandemias y de lo absurdo que era el mundo de las redes sociales. No hubo besos ni promesas, pero salí de allí con la sensación de que algo dentro de mí se había encendido después de mucho tiempo. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, subí una historia en Instagram, 2 cafés en la mesa, nuestras manos apenas rozándose y el título de una canción sonando de fondo. Nada explícito, nada comprometedor, pero sí lo suficiente para mostrar que yo también tenía vida más allá de los límites que ella había trazado unilateralmente. La reacción de Laura fue inmediata.
En menos de 5 minutos, me llegó un mensaje directo: ¿qué haces? Esto no era así. No había saludo, ni contexto, ni ironía. Solo esas palabras, escritas con una tensión que atravesaba la pantalla. No respondí. Esperé unas horas, y luego otra vez: ¿te parece bien jugar con nuestros acuerdos? Porque esto no lo hablamos así. Y entonces supe que el juego al que me había arrastrado tenía reglas, pero solo si le servían a ella. Porque cuando fue su turno de acostarse con un tipo que conoció en Instagram y regresar a casa con marcas que no venían de mi cama, ahí sí era natural, era una experiencia liberadora. Pero si yo tomaba un café con una mujer que no vivía pendiente de redefinir el amor cada 2 días, entonces era traición. Durante los días que siguieron, comenzó a vigilar mis redes. No de forma abierta, sino a través de pequeñas preguntas que lanzaba en medio de conversaciones sin sentido, como quien no quiere la cosa. Me decía cosas como: me pareció ver que fuiste al centro el jueves, o con quién estabas cuando subiste esa canción de Arctic Monkeys. Yo no contestaba, solo sonreía. Y esa sonrisa, por alguna razón, parecía molestarla más que cualquier pelea. Porque Laura estaba acostumbrada a tener el control del guión. A ser la que dictaba el tono, el ritmo, la temática. Y ahora yo había decidido que no iba a seguir participando en una obra que no escribí. Fue entonces cuando su actitud comenzó a cambiar sutilmente. A veces se mostraba amable, casi como si intentara reconectar desde la cordialidad. Me preguntaba si necesitaba algo del mercado, si quería que cocináramos juntos, si me sentía bien con todo esto. Pero ya era demasiado tarde. Porque mientras ella fingía interés en mi bienestar, yo ya había empezado a escribir un nuevo capítulo de mi vida, y esta vez, sin pedirle permiso. Actualización 2. Pasaron 2 meses desde aquella primera salida con Paula, y lo que inicialmente pensé que sería una forma simbólica de reivindicarme frente al absurdo pacto de apertura, se transformó sin que yo lo buscara en un vínculo real. Cálido y honesto, que contrastaba tanto con lo que venía soportando con Laura que a ratos me costaba aceptar que algo tan sencillo como conversar sin sentirme examinado era posible. Paula no era perfecta ni lo pretendía, pero tenía una forma de estar presente, de mirar sin juicio y de hablar con franqueza, que me desarmaba. Y no en el sentido negativo de la palabra, sino en el mejor, me quitaba el peso de tener que justificar cada pensamiento o cada emoción. Empecé a verla con frecuencia, a veces solo para caminar, otras para comer algo sin apuros. Y aunque no planeábamos nada formal, la conexión se fue dando sin presión. No necesitábamos hacer de cada momento una declaración filosófica sobre el amor libre ni pretendíamos ilustrar a nadie con nuestras decisiones. Simplemente estábamos bien juntos. Y eso, para mí, ya era muchísimo. Mientras tanto, en el otro extremo del universo emocional, Laura parecía no entender qué demonios estaba pasando. Al principio intentó sostener su rol de mujer evolucionada y emocionalmente disponible, pero no le duró demasiado. La fachada empezó a quebrarse cada vez que publicaba una historia donde se me veía sonriendo con alguien que no era ella, o cuando subía una canción y alguien le comentaba qué buena dupla hacen. En poco tiempo, la que decía que el amor no debía ser posesivo comenzó a actuar como la novia celosa más arcaica que uno pueda imaginar. Una tarde llegó a casa después de pasar el fin de semana con uno de sus amantes, al parecer un fotógrafo al que había conocido en un evento de arte. Y mientras hablaba con total naturalidad de la sesión tan íntima y emocional que habían hecho, de pronto me preguntó sin mirar: ¿y tú qué hiciste estos días? ¿Saliste otra vez con la chica esa? Le respondí que sí, que habíamos ido a un mercado de pulgas y luego tomamos cerveza en una terraza. Lo dije tranquilo, sin intención de provocarla, pero su expresión cambió de inmediato. Se quedó en silencio unos segundos y luego, con una sonrisa nerviosa, soltó un: mientras no te estés ilusionando, recuerda que estamos explorando. Esa frase, ese recuerda, me dio tanta rabia como lástima. Como si yo necesitara un recordatorio constante de que estaba pisando un territorio donde ella era la única que tenía derecho a disfrutar. A los pocos días, me propuso volver a terapia, esta vez con urgencia. Dijo que sentía que algo no estaba funcionando y que debíamos recalibrar los acuerdos. Acepté, más por curiosidad que por convicción.
Quería ver hasta dónde era capaz de llevar su teatro. La sesión fue tensa desde el primer minuto. Laura llegó con un tono ofendido, casi con lágrimas preparadas, diciendo que sentía que yo estaba usando la apertura para herirla, que estaba saliendo con mujeres solo para castigarla emocionalmente. Que no era honesto de mi parte actuar como si disfrutara algo que en realidad hacía por revancha. Me tomó por sorpresa su descaro, pero no dije nada enseguida. Dejé que terminara de armar su argumento, con sus pausas dramáticas, sus suspiros y ese aire de víctima incomprendida que tan bien había perfeccionado. Cuando por fin me tocó hablar, lo hice con toda la calma que pude. Le recordé que no fue idea mía abrir la relación, que de hecho ella me llevó a la primera sesión de terapia sin siquiera avisarme antes. Le recordé que fui yo quien necesitó días para aceptar siquiera probar una dinámica en la que jamás creí. Que si ahora estaba saliendo con alguien que me hacía sentir visto, querido y escuchado, era porque ella misma me empujó a ese lugar. Y que no estaba buscando herirla, que no tenía tiempo para jugar a las venganzas emocionales, pero que tampoco iba a pedir perdón por estar mejor sin sus reglas de cartón. La terapeuta, por su parte, mantuvo su postura imparcial, pero esta vez fue más clara, dijo que los acuerdos abiertos deben ser mutuos, respetuosos y, sobre todo, voluntarios. Que si uno de los dos los rompe emocionalmente al no tolerar la reciprocidad, entonces lo que hay no es libertad, sino una forma camuflada de control. Laura se quedó callada unos segundos, visiblemente incómoda. Luego dijo que sentía que la terapeuta se había alineado con el discurso masculino de siempre y que no pensaba seguir pagando sesiones para que se la juzgara. Esa fue la última vez que fuimos. Después de esa cita, las cosas cambiaron de forma más visible. Laura empezó a evitarme en casa. Comenzó a quedarse más tiempo en el trabajo o en la casa de amigas. Ya no hablaba con la misma soltura sobre sus salidas. Ni siquiera mencionaba a sus exploraciones afectivas con el mismo orgullo. Era como si ya no le hicieran tanta gracia sus conquistas, como si la libertad por la que tanto luchó le estuviera dejando un sabor amargo. Mientras tanto, yo había tomado otra decisión, comenzar a buscar departamento para mudarme. No porque estuviera huyendo, sino porque ya no tenía sentido seguir compartiendo techo con alguien que había cruzado tantas líneas y que ahora no soportaba que yo hiciera exactamente lo mismo. Lo más irónico es que, en el fondo, Laura no estaba dolida porque yo me hubiese ido a una cita, sino porque me fui entero. Porque mientras ella jugaba a liberarse, yo descubrí cómo se siente realmente estar libre. Y esa, para ella, fue la peor traición. Actualización 3. 6 meses después de aquel experimento disfrazado de evolución emocional, yo ya no era el mismo tipo que tragaba saliva en silencio mientras su novia enumeraba, sin pudor, sus aventuras en voz alta desde el sillón de una terapeuta. Para entonces ya me había mudado a un apartamento pequeño, no muy lejos del centro, con paredes algo despintadas pero con una paz que jamás existió en el hogar que compartí con Laura. No me llevé muchas cosas, apenas lo necesario para arrancar desde cero, mi portátil, un par de muebles, algo de ropa y los libros que me recordaban que pensar por mí mismo todavía era posible. Dejé atrás la decoración minimalista obsesiva de Laura, sus velas aromáticas importadas, sus reglas estéticas inquebrantables. Y con eso también me deshice del peso de estar siempre adaptándome a un molde que nunca me perteneció. La convivencia había sido imposible desde que canceló abruptamente las sesiones de terapia. Aunque técnicamente seguíamos en la prueba de apertura, ya ninguno de los dos se fingía interesado en rescatar nada. Ella dejó de preguntarme a dónde iba o con quién salía, pero no por madurez, sino por orgullo herido. Sin embargo, cuando se enteró de que yo ya no estaba solo, que con Paula las cosas avanzaban y que incluso habíamos comenzado a hablar de proyectos personales juntos, algo en su interior se activó. Dejó de mostrarse superior y empezó a comportarse como esa clase de ex que ronda a la espera de una debilidad. Me escribía de madrugada con excusas tontas, que si había dejado unos papeles en el escritorio, que si olvidé cancelar la suscripción de un servicio que teníamos a nombre de ambos. O simplemente con frases sueltas que no venían al caso, como ¿te acuerdas de la vez que fuimos al lago en invierno? Yo le respondía solo cuando era necesario, cortés, pero distante. En el fondo,
Ya no le hablaba a la mujer que un día me dijo que si la quería, tenía que respetar su deseo de explorar otras camas, sino a alguien que comenzaba a pagar el precio de haberse creído invencible. El silencio, esa arma que ella siempre usó para castigarme cuando algo no le parecía, ahora jugaba a mi favor. Porque no había nada que la enfureciera más que mi indiferencia. Y eso se notó con claridad el día que Paula y yo fuimos a la boda de un amigo mío. Un evento modesto pero lleno de personas que me conocían de años atrás y sabían todo lo que había soportado en aquella relación que tanto defendí mientras me destruía. Paula, sin planearlo, se convirtió en un símbolo. No porque fuera mi nueva pareja, sino porque con su presencia yo recordaba lo que se siente tener a alguien al lado que no compite contigo, que no quiere educarte, cambiarte ni ilustrarte, sino simplemente compartir contigo sin culpas ni exigencias. Tomamos una foto durante la celebración, una imagen sencilla, sin poses forzadas, ella reía con la cabeza hacia atrás, yo la miraba. Subí esa foto a mi cuenta y no pasaron ni 10 minutos antes de recibir un mensaje de Laura. No lo abrí. Lo leí desde la vista previa. Decía, bonita puesta en escena. Todo te sale perfecto cuando hay público, ¿no? Esa frase me revolvió el estómago, no por lo que decía en sí, sino por el trasfondo. Laura siempre había sido una maestra en usar el lenguaje pasivo-agresivo para disfrazar sus inseguridades de superioridad moral. Y esta vez no era diferente. No contesté. Lo que sí hice fue algo que tal vez sí dolió más, silenciosamente dejé de seguirla en todas mis redes. No la bloqueé, porque eso habría sido dar señales, sino que la borré del mapa digital sin necesidad de anunciarlo. No pasó mucho tiempo antes de que ella lo notara. ¿Cómo lo supe? Porque 2 días después comenzó a publicar indirectas por todos lados. Desde frases cliché sobre la gente que usa nuevas relaciones como vendajes hasta hilos completos en Twitter donde hablaba de lo traumático que es salir con hombres que se dicen deconstruidos pero no aguantan una mujer libre. En uno de esos tweets, incluso dejó caer que había estado en una relación donde la apertura fue usada como excusa para iniciar una doble vida emocional mientras se fingía modernidad. Muchos sabían a quién se refería, pero lo que ella no esperaba era que varios de nuestros conocidos le respondieran con sarcasmo, recordándole sus propios posteos meses atrás. Celebrando que el verdadero amor no necesita jaulas y subiendo selfies con títulos como Noche Libre, Noche Sagrada. Aquel intento de lavarse las manos en público le salió tan mal que terminó borrando algunos tweets al poco tiempo. Pero para entonces ya estaba claro que su narrativa se resquebrajaba. Lo más curioso es que, mientras ella trataba de exponerme como el traidor disfrazado, yo ni siquiera necesitaba defenderme. Porque mi venganza, si se le puede llamar así, no tenía forma de grito ni de escándalo, era simplemente seguir adelante, construir desde otro lugar, tener la vida que ella juró que no era posible sin renunciar a uno mismo. Fue en ese contexto que Paula y yo decidimos abrir un proyecto juntos, un pequeño estudio creativo donde ella ilustraba y yo gestionaba la parte comercial. Nada grande, pero nuestro. Un espacio donde no teníamos que fingir ser libres para justificar heridas, donde no se necesitaban discursos rebuscados para decir te quiero sin miedo. Laura nunca lo supo, pero ese estudio fue el lugar donde comencé a entender que todo lo que había soportado no fue en vano. No porque lo necesitara para crecer, sino porque me enseñó exactamente lo que ya no estaba dispuesto a tolerar. Y cada vez que Paula y yo trabajábamos en silencio, cada vez que ella me pedía opinión sin imponer nada, cada vez que la rutina no era una batalla de egos sino un acuerdo tranquilo. Yo pensaba en lo mucho que me había costado llegar hasta ahí, y lo infinitamente lejos que estaba de volver atrás. Actualización 4. Un año después de aquel primer día en terapia donde me sentí más como un reo enfrentando un juicio encubierto que como un compañero buscando soluciones. La vida me había cambiado en una dirección que ni en mis mejores suposiciones hubiera podido prever. Ya no era simplemente el ex de Laura, ni tampoco el tipo que accedió a una relación abierta por miedo a parecer anticuado o inseguro. Tampoco era, como ella insinuó durante semanas, un oportunista emocional que usaba a otras mujeres como herramientas para herirla.
Era, simplemente, un hombre que había hecho las paces con su pasado y que se había dado el permiso de construir algo nuevo sin cargar con las expectativas deformadas que durante tanto tiempo había permitido que guiaran mis pasos. El estudio que había iniciado con Paula crecía lento pero firme. Teníamos pocos clientes, pero lo suficientes para vivir sin sobresaltos y, lo más importante, para trabajar en un entorno donde la admiración era mutua. La comunicación era directa y el ego no dictaba la dirección de nuestras decisiones. Paula era todo lo que Laura jamás supo ser, no porque fuera complaciente o porque pensara igual que yo, sino porque tenía la capacidad de disentir sin convertir la diferencia en una lucha de poder. Y eso, después de 2 años con una mujer que hacía de cada desacuerdo una trinchera ideológica, era sencillamente impagable. Fue en ese contexto, cuando ya todo lo que tuviera que ver con Laura me parecía un capítulo cerrado, que llegó a nuestra bandeja de entrada un correo de una agencia publicitaria con la que habíamos trabajado brevemente meses antes. El asunto decía posible colaboración para campaña de bienestar. El mensaje era claro y directo: una marca emergente de productos para el cuidado emocional buscaba una dupla creativa para diseñar su imagen y contenido visual para el año siguiente. El nombre de la marca no me sonaba demasiado, pero al revisar los documentos adjuntos me quedé frío. El rostro público de esa empresa era Laura. Aparecía en una presentación como embajadora del bienestar relacional y emocional, con una biografía adaptada para el público comercial que hablaba de sus años de experiencia facilitando procesos de autoconocimiento y prácticas afectivas alternativas. Sentí una mezcla entre risa y asombro. Ahí estaba ella, la misma que me llevó a terapia para validarse mientras pedía acostarse con otros, ahora posando como guía espiritual para relaciones conscientes. Por un segundo consideré rechazar la propuesta, no por miedo ni incomodidad, sino por simple deseo de mantener mi vida libre de ese tipo de conexiones. Pero fue Paula quien me frenó en seco. Me miró mientras sostenía la carpeta de la propuesta y dijo: no huyas. Hagamos esto impecable, cobremos lo justo, y que quede clarísimo quién eres ahora. Sin dramas. Solo hechos. Su tono no era revanchista. Era sereno, práctico, elegante. Y fue precisamente eso lo que me convenció. Decidimos aceptar el trabajo bajo nuestras condiciones, un presupuesto razonable, pero riguroso. Cobros separados por concepto, tarifas por hora de edición, derechos de uso de imagen y licencia de reproducción por 2 años. Todo claro, todo formal. El tipo de contrato que normalmente Laura habría cuestionado por frío o capitalista, pero que ahora necesitaba firmar si quería cumplir con los plazos de su nueva imagen pública. Cuando la agencia les comunicó quiénes estaríamos detrás del proyecto, supe que lo sabría en cuestión de horas. Y no me equivoqué. Esa misma noche, recibí un mensaje de su parte en tono amistoso: qué sorpresa ver sus nombres. Me alegra que estén bien. ¿Crees que podríamos ajustar un poco el presupuesto? Siento que hay confianza suficiente para evitar tanta formalidad. No respondí enseguida. Dejé que el silencio hablara por mí durante un día entero, y luego le contesté con una copia del contrato ya firmado por la agencia, adjunto como documento PDF. En el cuerpo del correo, solo una línea: lo importante es el consentimiento, ¿recuerdas? No hubo respuesta. Trabajar en esa campaña fue una experiencia casi surrealista. Teníamos que construir una imagen aspiracional, limpia y equilibrada alrededor de alguien que yo sabía que podía ser todo menos coherente cuando el foco no estaba en ella. Sin embargo, lo hicimos con una precisión casi clínica, profesional y sin errores. Cada sesión de fotos, cada propuesta visual, cada elemento gráfico fue entregado a tiempo y con la calidad que prometimos. No hubo quejas. Al contrario, el equipo creativo de la marca elogió nuestro enfoque. Laura participó en las reuniones iniciales por videollamada, siempre evitando mirarme directamente a la cámara. Usaba frases cuidadosamente elegidas como: me encanta el lenguaje visual que están manejando, o siento que han captado mi esencia, sin necesidad de decir mucho. A veces sentía que todo era una gran broma que solo yo entendía. Lo más interesante fue verla en una posición en la que, por primera vez, no podía jugar con los límites.
No podía pedir excepciones, cambiar las reglas a medio camino o reescribir lo acordado con discursos emocionales. Esta vez no estaba frente a una pareja que podía moldear a voluntad, sino frente a un equipo que respondía con hojas de cálculo, plazos y entregables. Yo no le debía explicaciones ni respeto simbólico por viejas historias. Lo que había entre nosotros ahora era una factura pendiente y un conjunto de entregables por cumplir. Y cada minuto que pasábamos en ese entorno profesional, cada interacción donde yo mantenía la compostura y el tono cortés sin darle espacio a ninguna nostalgia, parecía desarmarla un poco más. Porque Laura no sabía funcionar en escenarios donde no podía dictar las emociones de los demás. Cuando entregamos el producto final y enviamos la última factura, ella escribió un correo breve agradeciendo el trabajo y comentando, como si no pudiera evitarlo, que se había sentido rara pero bien al vernos colaborar desde otro lugar. Yo no respondí. ¿Para qué? Ya todo estaba dicho. Su empresa nos debía dinero, no lecciones emocionales. Y si algo me dejó claro ese proceso fue que no hay mejor forma de tomar distancia de alguien tóxico que permitirle ver que, aún frente a frente, ya no tiene poder sobre ti. Que su voz ya no es brújula ni amenaza. Que su presencia no impone nada. Y eso, más que cualquier discurso, fue la primera estocada elegante de una venganza sin gritos. Solo orden. Solo trabajo. Solo límites reales. Actualización 5. 14 meses después de aquella primera sesión de terapia en la que me senté confundido y en silencio mientras Laura hablaba de su necesidad de reconectar con su esencia acostándose con otros hombres, me encontré frente a ella en una cafetería del centro. El tipo de lugar elegante pero informal, lo suficientemente neutral para no prestarse a dramatismos ni malentendidos. Ella había insistido durante varios días en vernos en persona, sin presiones, solo para conversar y cerrar el ciclo. Me pareció una petición curiosa viniendo de alguien que durante tanto tiempo necesitó mantener la superioridad moral en cada encuentro, como si incluso la ruptura debiera quedar a su favor. Dudé en aceptar, pero después de pensarlo bien, entendí que no había nada que temer. A esas alturas, la única diferencia entre vernos o no, era la oportunidad de que ella viera con sus propios ojos lo irreversible de mi decisión. Llegó con retraso, como de costumbre, pero con una actitud inusualmente tranquila. No traía esa mirada desafiante de otros tiempos ni el aire de superioridad que solía preceder cualquier conversación entre nosotros. Vestía sencillo, con una bufanda delgada cruzando el cuello y una expresión más apagada de lo habitual. Se sentó, pidió un té verde sin azúcar, y luego me miró sin decir nada por unos segundos largos, como si esperara que yo rompiera el hielo. Pero no lo hice. Me limité a observarla, sin rencor, sin prisa, sin necesidad de rellenar el silencio con explicaciones que ya no debía. Fue ella quien finalmente habló, y lo hizo con un tono suave, casi vacilante. Dijo que había estado reflexionando sobre todo lo que pasó, que había leído cosas sobre dinámicas de poder, sobre ego disfrazado de libertad, y que por primera vez estaba empezando a ver que tal vez, solo tal vez, no todo lo que hizo fue tan transparente como se convenció de creer en su momento. Me preguntó si todavía pensaba que ella lo hizo todo por egoísmo. Le respondí que no se trataba de una cuestión de egoísmo o libertad, sino de honestidad. Le dije que el problema no fue que quisiera explorar su sexualidad, sino que nunca me preguntó si yo quería hacer ese viaje con ella. Que cada paso que tomó lo hizo esperando que yo simplemente entendiera, aceptara y además celebrara algo que no sentí como propio. Y que si ahora me veía tan lejano, tan distinto, no era porque la odiara, sino porque ya no podía confiar en una persona que convirtió nuestras conversaciones más íntimas en un campo de batalla donde siempre tenía que ganar. Asintió lentamente, bajó la vista, y durante un buen rato no dijo nada más. Después vino lo que me imaginaba, empezó a hablar de lo sola que se había sentido últimamente, de cómo las personas con las que experimentó conexiones alternativas terminaron esfumándose cuando la novedad se agotó. De cómo el fotógrafo con el que juró reconstruirse a sí misma terminó desapareciendo después de un par de meses sin siquiera despedirse. Me habló de noches largas, de amistades que se enfriaron, de cómo empezó a sentir que la narrativa que había construido ya no le alcanzaba para llenar el vacío. Me escuchaba con atención, claro,
pero no para buscar redención, sino, y esto lo entendí apenas lo vi en sus ojos, para medir si aún quedaba una rendija abierta por donde pudiera volver a colarse. Fue en ese punto donde tomé el folder que llevaba dentro de mi mochila, lo puse sobre la mesa, lo abrí con calma y deslicé hacia ella una copia impresa del documento que había guardado desde aquel primer mes de terapia. El acuerdo redactado por ella donde expresaba, con lujo de detalles, los términos de nuestra apertura, incluyendo su derecho a verse con otras personas como parte de su desarrollo afectivo. No lo hice como acto teatral, sino porque necesitaba que lo viera con los ojos de alguien que ya no estaba bajo su influencia. Lo miró, lo reconoció de inmediato y sonrió, pero no de forma alegre, sino con esa media sonrisa que usan quienes se dan cuenta, por fin, de lo que realmente hicieron. Le dije que yo ya no vivía en ese mundo donde el amor se negociaba en función de discursos ideológicos disfrazados de madurez emocional. Que lo que necesitaba entonces, y que todavía defiendo hoy, era simple, alguien que dijera la verdad sin envolverla en conceptos, alguien que no hiciera del amor una competencia de quien se resigna más. Le deseé que encontrara eso que tanto buscaba, que tal vez ahora sí estaba lista para asumir las consecuencias reales de sus elecciones, pero que en lo que a mí respectaba, mi camino ya estaba en otro lado. No hubo llanto, ni gritos, ni escenas. Fue una despedida limpia, adulta, pero también final. Porque el perdón, aunque legítimo, no implica restauración. Me levanté, pagué la cuenta y salí del lugar con la sensación de que ese capítulo, por fin, había sido sellado. Al día siguiente, como era de esperarse, Laura publicó un texto breve en sus redes que decía, decir que eres libre no significa pisar a los demás. No mencionó nombres. No hizo alusión directa a nada. Pero quienes conocían la historia entendieron el subtexto. Algunos lo compartieron con entusiasmo. Otros comentaron con cinismo. Yo simplemente seguí con mi día. Tenía una reunión con un nuevo cliente, una cena con Paula más tarde, y una vida que, por primera vez en mucho tiempo, no se escribía desde el sacrificio ni la resignación. Y mientras todo eso pasaba, Laura seguía dando charlas sobre relaciones conscientes y subiendo videos hablando sobre la importancia de honrar nuestras verdades. Puede que incluso creyera cada palabra. Pero yo ya no era parte de esa historia. Porque mi verdad ya no necesitaba validación, ni disculpas, ni explicaciones. Mi pequeña gran venganza fue lograr lo que ella nunca esperó, convertir su lección en mi impulso. Y caminar hacia adelante sin volver la cabeza ni una sola vez. Actualización final. 2 años después de aquella conversación final en la cafetería, el recuerdo de Laura ya no era una herida abierta ni una historia que necesitara contarse para justificar mi presente. Había quedado allí, como una página cerrada de un libro que me sirvió para aprender a leerme a mí mismo desde otro lugar, con otra mirada, sin miedo a salirme del margen si era necesario. El hombre que una vez aceptó sentarse en una sesión de terapia para que su pareja le explicara por qué debía permitir que otros hombres ocuparan su espacio emocional y físico, ya no existía. No quedaban ni las obras. En su lugar, había un tipo que entendía el amor no como una concesión disfrazada de evolución, sino como un espacio donde el cuidado, la coherencia y el respeto no se negocian, no se teoricen, se viven. Y no era una conclusión a la que hubiese llegado por casualidad, sino como resultado directo de haber caminado por la ruta contraria durante demasiado tiempo. Paula y yo acabábamos de casarnos en una ceremonia íntima, sin escándalos, sin la necesidad de aplausos ajenos ni demostraciones forzadas. Solo con las personas que realmente caminaron con nosotros durante estos años. Fue en una finca en las afueras, rodeados de árboles, música tranquila y promesas que no necesitaban espectáculo. Estuvieron presentes mis padres, 2 de mis amigos más antiguos y, curiosamente, también estuvo allí el terapeuta que una vez nos atendió a Laura y a mí. Con el tiempo, él y yo terminamos entablando una relación más cercana, casi como la de un mentor. En alguna ocasión, me confesó que durante aquellas primeras sesiones sentía una incomodidad interna al ver cómo Laura trataba de convertir el espacio en una sala de convencimiento más que de sanación, pero que como terapeuta su rol era abrir diálogo, no dirigirlo. Me agradeció, durante la boda,
haber demostrado que se puede salir de una dinámica injusta sin replicarla en espejo, sin necesidad de arrastrar a nadie al lodo. Solo tomando la decisión de caminar en otra dirección, sin mirar atrás. Durante la recepción, hubo un instante en que me aparté por un momento, mientras Paula hablaba con unas amigas, y me senté en silencio a observar todo lo que me rodeaba. No desde la nostalgia, sino desde una gratitud tranquila. Pensé en cuánto me había costado llegar a ese lugar emocional donde ya no era necesario demostrar nada. No había necesidad de publicar indirectas, de justificar mis límites, de convencer a nadie de que mis heridas eran reales. Paula sabía lo que había pasado, conocía mis cicatrices, pero nunca las usó para imponerme formas de amar ni para establecer condiciones. Lo único que me pidió fue tiempo, honestidad y presencia. Y con eso, sin presiones ni discursos rimbombantes, construimos algo genuino. Algo que no necesitaba ser moderno ni alternativo para ser valioso. Algo que simplemente funcionaba. De vez en cuando, me encontraba con publicaciones de Laura a través de cuentas de conocidos. Seguía en lo suyo, ahora promovía talleres de inteligencia erótica y autenticidad vincular. Sus fotos mostraban entornos muy bien curados, frases pegajosas y testimonios que hablaban de cómo sus procesos habían sanado vínculos estancados. Nunca comenté nada, nunca compartí nada, nunca reaccioné. Porque entendí que su camino, aunque profundamente distinto al mío, era suyo y no me correspondía evaluarlo más. Pero también sabía, porque nadie conoce a un personaje como quien estuvo en su backstage, que mucho de ese contenido era fachada. Tal vez había cambiado. Tal vez no. Pero ya no era mi problema. Lo que sí era claro es que, por dentro, ella sabía exactamente en qué momento me perdió. Y que jamás recuperó el control de esa historia, aunque intentó reescribirla una y otra vez. El verdadero giro en todo esto fue comprender que mi venganza no necesitaba grandilocuencia. No tenía que ver con aplastarla, ni con exponerla, ni con desearle un fracaso rotundo. La venganza más pura y certera fue demostrarle, sin decirlo, que aquello que juró que solo se podía alcanzar mediante rupturas de reglas y estructuras impuestas, yo lo conseguí respetando las mías. Que no necesitaba disfrazar el ego de libertad para sentirme completo. Que no era necesario justificar el daño con teoría para llamarlo experiencia. Y sobre todo, que no hay mayor bofetada para alguien que necesita sentirse superior que ver a quien intentó minimizar florecer sin su intervención, sin su guía, sin su bendición. La noche terminó con nosotros bailando bajo luces cálidas, sin pose, sin escenografía forzada. Había amor en el aire, pero no de ese que se grita para que lo escuchen los demás. Era amor susurrado, tranquilo, honesto. El tipo de amor que no requiere sacrificios absurdos ni pruebas de fuego para sostenerse. El tipo de amor que simplemente se construye desde el acuerdo diario de cuidarse, sin juegos, sin trampas, sin contratos disfrazados de evolución. Y en medio de ese baile, mientras Paula apoyaba la cabeza en mi hombro y cerraba los ojos, entendí por fin que todo el dolor, toda la confusión, todo el absurdo por el que alguna vez pasé, tuvo un sentido, mostrarme, a través del caos, qué tipo de paz era posible. Qué tipo de paz merecía. Y eso, para mí, fue justicia. Sin castigo. Sin escándalo. Sin ruido. Solo justicia.